Ustedes ya saben que, pues, libro que cae en mis manos, libro que me pongo a revisarlo minuciosamente, y puedo decir que este libro sobre la influencia de la masonería en la redacción de la Constitución mexicana, la Constitución antimexicana debería decirse, de 1917, falta completamente a la verdad desde las primeras páginas. Es que tienen tan educada la forma de mentir los masones que incluso desde el comienzo, o sea, desde las primeras líneas de esto, ya dice falsedades. Dice: la Constitución de 1917 fue la conclusión de casi un siglo de deliberaciones entre posiciones conservadoras y liberales, o sea, como si hubiera sido un debate tranquilo en el cual se llegó a una posición media entre las posiciones católicas conservadoras y las de los masones, los luciferinos, los traidores a la patria al servicio de la masonería estadounidense, liberales. Gran, enormísima falsedad. La Constitución de 1917 es la misma de 1857, es decir, una imposición masónica redactada en la Junta Anfictiónica, una logia masónica en Nueva Orleans, Estados Unidos. No se toma en ningún punto en consideración los en aquel entonces 14 millones de mexicanos católicos que residían en México. Es como si no existieran. La Constitución de 1917 es la visión de criminales multiasesinos y violadores de la Revolución Mexicana y de la masonería norteamericana. Desde luego, dice, esas visiones del país representaron una controversia ideológica encabezada por destacados miembros de la masonería, quienes desde dos perspectivas de libre pensamiento, lo cual es falso, no existe tal cosa, sino existen sus prejuicios anticristianos. Cuando dicen libre pensamiento o libre pensadores, son los seguidores de Lucifer. Buscan aportar ideas sobre el modelo de nación idóneo para afrontar un siglo de por sí convulso durante el cual nuestro país estuvo permanentemente amenazado por los intentos invasores de diversas potencias extranjeras. Gran falsedad. Ellos fueron los principales traidores a la patria al entregarle a la masonería de Estados Unidos el 55% del territorio nacional mexicano. La masonería en México inició en la segunda mitad del siglo XVIII, introduciendo ideas de libertarismo, semilla del cambio social independentista frente a la corona, que cundió entre muchos integrantes de los grupos políticos e intelectuales más brillantes de la época. Falso, únicamente permeó en la masonería, en los liberales, en los que querían robar extensiones de territorio y no podía porque la corona no se los permitía. Muchos de los denominados criollos eran masones. Inicialmente los ritos masónicos estaban integrados por la élite peninsular, los españoles que llegaban a América provenientes de Europa. Inculcaron las tendencias de librepensadores que promovían la masonería en ese continente. Paulatinamente las logias se nutrieron con criollos y mestizos, quienes tenían una concepción distinta del liberalismo. El resultado fue la generación de dos tendencias claras entre grupos conservadores pertenecientes al rito escocés, que pugnaban por independizarse de España pero manteniendo la estructura virreinal. Esto es una enorme falsedad. El rito masón escocés no se puede considerar en ningún momento como conservador. De hecho, ellos fueron cómplices del asesinato del libertador de México, Agustín de Iturbide. En tanto, otros grupos más liberales avanzaban a la idea de una república federalista, o sea, adecuar a México para que pudieran ser anexado por los Estados Unidos. Por eso querían que nosotros tuviéramos el mismo sistema constitucional que ellos y de organización de los estados. Pretendían recuperar la experiencia y la visión independentista estadounidense mientras trabajaban en sus logias para sustentar el proceso independentista. En ese contexto, Joel R. Poinsett promovió desde 1825 la propagación del rito de York, entre cuyos integrantes más destacados se encontraba Miguel Ramos Arizpe. Este era el embajador de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, quien destinó millones de dólares para dar golpes de Estado y destruir México y poderse apropiar del 55% del territorio nacional mexicano. Como el emperador Agustín de Iturbide
padre de la independencia de México y autor de la bandera de México, no quiso vender los territorios de México, lo derrocaron con la complicidad del traidor a la patria y masón Antonio López de Santa Anna. A partir de la consumación de la independencia mexicana, es decir, la entrega de México a la masonería británica, bueno, eso después de la caída de Agustín de Iturbide. Inicialmente sí éramos una nación independiente, pero una nación independiente muy debilitada precisamente por todas estas organizaciones y por el expansionismo estadounidense. Las posiciones acerca del proyecto de nación se tornaron más polarizadas y revelaron en antagonismos políticos entre los partidos conservador y liberal plenamente identificados con algunos de los ritos masónicos. O sea que, según la visión de estos masones, nosotros los católicos nunca tuvimos una representación verdaderamente conservadora, verdaderamente católica, porque eran dos ritos de la masonería los que se disputaban el poder. Las posiciones de los masones del rito escocés enfrentaban a las de los seguidores del rito yorkino, de York, los seguidores de Estados Unidos, así como tuvo lugar un trascendental proceso de construcción de brillantes aportes de ambas posturas. Los del rito escocés, por ejemplo, señalaban los riesgos de tendencias independentistas que podrían producirse al fortalecer las provincias dotándolas de autonomía. Texas era un claro ejemplo de esos riesgos. Mentira, a Texas los masones la llenaron de extranjeros, permitían la migración ilegal de norteamericanos para quitarnos ese territorio. Por su parte, los masones del rito de York pugnaban también por el reconocimiento de los derechos ciudadanos, particularmente de la libertad de prensa. Falsedad, ellos querían tener el control de la información, distorsionar todo a su favor, la integración de una república federal y la separación del Estado y la Iglesia. No, someter la Iglesia a la dictadura de un Estado satánico, de un Estado masón, de un Estado similar al de la Revolución Francesa. En 1826 surgió el rito nacional mexicano con la participación de masones del antiguo rito escocés, pero sobre todo del rito de York, lo que definiría esa tendencia liberal fundamental en la postura nacionalista. Falso, no es una postura nacionalista vender el territorio de México al extranjero, en la que participaron el traidor a la patria Benito Juárez y muchos otros connacionales pensadores de su generación. La alternancia en el poder propició la participación de masones de uno u otro rito e incidió, en forma general, en la promulgación de leyes constitucionales que reflejaban en su esencia la organización del Estado central o federal, la inclusión o no de los derechos ciudadanos y, a partir de mediados del siglo XIX, la secularización de los bienes de la Iglesia. Secularización no, porque no se le dieron ni siquiera al pueblo de México. Se robaron los bienes de la Iglesia, destruyeron hospitales, conventos que ayudaban a la población, y las tierras se las pecharon, se gastaron el dinero criminales como Benito Juárez. Benito Juárez destruyó más de 300 hospitales católicos, dejando a los enfermos en la calle. Hagamos un repaso general para ver que detrás de las propuestas constitucionales participaban grandes pensadores integrantes de los ritos masónicos. Agustín de Iturbide, masón del rito escocés, promulgó el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano. Falso. No hay ninguna prueba de que el general Agustín de Iturbide, líder del ejército trigarante, fuera masón. De hecho, eso es lo más absurdo que he escuchado dentro de este libro. Porque ¿cuáles son los significados de la bandera que él hizo? Verde, independencia; blanco, religión católica apostólica romana; y el rojo, la unidad nacional. Si hubiera sido un satanista, si hubiera sido un masón, nunca hubiera declarado a la religión católica como religión nacional. Formalizando una estructura centralizada del país, tuvo una vigencia de escasos 13 meses. Y aquí el masón no explica por qué solamente duró 13 meses, porque le dieron un golpe de Estado, con la ayuda de Estados Unidos, con el apoyo financiero de un gobierno que quería robar el 55% del territorio de México. Tras la caída del primer imperio, el 24 de enero de 1824 se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y meses después la Constitución Federal del mes de octubre de ese mismo año, con lo que se configuraba una república federal decretada por un constituyente, es decir, un grupo de traidores que se declararon capaces o jefes de México, capaces de decidir por encima del pueblo de México. Los prostituyentes se les conoce, y está muy bien que se les diga así, porque ellos no tenían ningún derecho de redactar cómo tenemos que vivir. No contaban con el apoyo de nadie.
en el que se logró imponerse la corriente conformada por masones integrantes del rito de York, es decir, traidores a la patria dispuestos a vender todo el territorio mexicano a Estados Unidos, los liberales, entre ellos Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala. Hay una carta de Lorenzo de Zavala con Vicente Guerrero, en que le pide millones de dólares a Joel R. Poinsett para dar un golpe de estado contra el presidente de México conservador Anastasio Bustamante, y que a cambio de eso le va a regalar Texas. Luego está Valentín Gómez Farías, ese traidor que fue el que impulsó la Constitución de 1857, la Constitución por la cual se puede convertir dictador el asesino y ladrón Benito Juárez. En el lado conservador se identificó a destacados dos personajes como Fray Servando Teresa de Mier y Anastasio de Bustamante, practicantes del rito escocés. Yo no tengo constancia de que Fray Servando Teresa de Mier fuera masón. Lo que pasa es que desde la perspectiva de los masones, desde su reescritura de la historia de México, quieren decir que los católicos no figuramos nunca en nada, que no figuramos ni en la independencia, que no figuramos en las grandes guerras de México ni en las guerras civiles. Esta constitución, identificada como liberal para concebir una república federal, también reconoció la religión católica como la oficial del Estado mexicano, manteniendo los fueros militar y eclesiástico, por lo que fue aprobada con el apoyo del sector conservador. Entre los artículos más importantes destacan: la nación mexicana es soberana y libre de gobierno español de cualquier otra nación, no de Estados Unidos, porque pues ellos querían entregarnos a el Imperio Británico o a Estados Unidos. La religión de la nación es católica, es única, apostólica y romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. La nación mexicana adopta la forma de república representativa, popular y federal. El supremo poder de la federación se divide en el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El poder legislativo es depositario de un congreso constituido por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Esto no lo promovieron los masones. Declarar la fe católica como la única de la nación no lo hubiera promovido los masones. Con esta constitución gobernó el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, respetable gran maestro del rito escocés, quiere decir un traidor a la patria, porque él también participó en el golpe de estado contra Agustín de Iturbide. Le sucedió un liberal como Vicente Guerrero, de la logia Rosa Mexicana perteneciente al rito de York, los que sirven a Estados Unidos o a la masonería de Estados Unidos. A un año de su gobierno, lo acusaron de haber sido impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Fue depuesto por Anastasio Bustamante. En efecto, fue impuesto por la masonería de Estados Unidos. Fue quitado de ese cargo, dice, por Anastasio Bustamante, porque no lo saben, pero aquí omite completamente el masón que Vicente Guerrero hizo un fraude electoral. El primer presidente de México que llega por hacer un fraude electoral como Claudia Sheinbaum es precisamente Vicente Guerrero, el que prometió vender México a Estados Unidos. Le sucedió un liberal como Vicente Guerrero, de la logia Rosa Mexicana perteneciente al rito de York. A un año de su gobierno lo acusaron de haber sido impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Fue depuesto por Anastasio Bustamante del rito escocés, según ellos conservador. Sin embargo, los grupos adscritos al rito de York lo presionaron y se vio obligado a participar en su rito. En 1836, la promulgación de las 7 leyes dio fin a la República Federal para dar paso a una república centralista dirigida por el Supremo Consejo Conservador. Estas leyes, esto no existe. Supremo Consejo Conservador es una difamación. Establecen como si hubiera sido una oligarquía o como si hubiera llegado una dictadura de derecha, etc. Estas leyes, que promovían la reorganización de la República en un Estado centralista y conservador, fueron apoyadas por Antonio López de Santa Anna, masón del rito escocés antiguo y aceptado. De entre ellas destacan los siguientes. La segunda ley se refería a las características del Supremo Poder Conservador con funciones ejecutivas y permanentes, con 5 miembros sustituibles uno cada 2 años. La tercera ley determinaba la existencia de un Congreso bicameral, diputados, senadores electos. La sexta ley determinaba la división política del territorio, convirtiendo a los estados en departamentos cuyos gobernadores y miembros de juntas departamentales eran designados por el presidente. La última ley impedía cualquier reforma a las mismas por un periodo de 6 años.
Esta normatividad estuvo vigente por ese periodo y fue la base jurídica para gobiernos de integrantes del rito escocés como Anastasio Bustamante. Les digo, no sé si haya sido masón. En 1843 se ratificó la República Centralista con las bases orgánicas de la República Mexicana. Pero en caso de ser masón, pues nos dejaría ver que nunca hemos tenido como tal una representación católica conservadora en el poder. En 1847 se restauró la República Federal con el acta constitutiva y de reformas. O sea, siempre como que nos dicen que inicialmente éramos una criminal república federal, ¿no? Y que hubo periodos en los cuales nos quitaron eso, que nos ha arruinado. Definitivamente nos ha arruinado, pero bueno, dice que se restauró en 1847. Qué raro que es el año en que Estados Unidos nos roba precisamente el 55% del territorio nacional. Se restauró la República Federal con el acta constitutiva y de reformas, firmadas por los masones integrantes del rito nacional mexicano, entre los que destacan los diputados prostituyentes Benito Juárez, Mariano Riva Palacio. El acta fue proclamada por el presidente Antonio López de Santa Anna. Aquí, bueno, por lo menos reconoce la complicidad entre Antonio López de Santa Anna y Benito Juárez, que según el mismo masoncete dice que Benito Juárez era un masón del rito de York y que por tanto no podría llevarse bien con el del rito escocés, lo cual es una falsedad. Ambos son de un rito luciferino. En 1853 Santa Anna, aún como presidente, y el connotado Lucas Alamán, que aquí le dice que es masón del rito escocés, un importante historiador mexicano que denuncia las traiciones de los liberales, emite las bases para la administración centralizada de la República. Con esta acta se suprime la República Federal y se retoma la centralización del poder y la suspensión de las legislaturas locales, ya que el Congreso Federal había sido disuelto. ¿Por quién disuelto? Juan Álvarez Benítez, disuelto porque no tenía ninguna legitimidad. Juan Álvarez Benítez, masón liberal del rito nacional mexicano, o sea, de los servidores a la traición a la patria, a los intereses extranjeros, asume la presidencia en 1855. Su primera acción fue preparar el camino para la conformación de la Constitución de 1857, expandiendo la convocatoria del Congreso Constituyente. Pero noten que el masoncete nunca menciona que en 1847, con la ayuda de los liberales, nos roban, bueno, ellos dicen que venden, el 55% del territorio nacional mexicano, que ahora forma parte de los Estados Unidos. No quieren mencionarlo porque ellos fueron los traidores que hicieron eso. Vendiendo los territorios de México tuvieron recursos ilimitados para perseguir a los conservadores, para perseguir a la iglesia, para expoliar o despojar al pueblo de México de su nación. Expidiendo la convocatoria del Congreso Constituyente, Álvarez, por su carácter radical, es sustituido por Ignacio Comonfort, también del rito nacional mexicano. El constituyente de 1856 está dominado por masones de ese mismo rito como Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Santos Degollado, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, súper traidor a la patria Valentín, León Guzmán, Mariano Yáñez, José María del Castillo Velasco, José María Mota, Pedro Escudero y Echanove. La contribución de esta extraordinaria generación de masones, es decir, de traidores, fue grande, pues la Constitución de 1857 garantizaba los derechos del hombre. Falso, eso lo hicieron los españoles cuando proclamaron el derecho de gentes, reconociendo la dignidad humana a los indígenas. Proclamaba la soberanía nacional. Falso, porque era vender el territorio de México y someternos al poder militar de potencias extranjeras. Dividía el poder, bueno, pues lo dividía, pero todos eran masones, entonces no había tal división. Además de exigir que los estados adoptaran el régimen republicano representativo popular con una serie de restricciones para impedir la disolución de la federación, es decir, esclavitud. ¿Por qué les gusta la federación? Porque todos tenemos que pagar impuestos, porque ellos se roban el dinero que generan las personas en cada estado. Eliminó la posibilidad de cualquier corporación civil o eclesiástica que pudiera adquirir o administrar bienes raíces para la iglesia. ¿Cómo? Siendo el 100% de la población católica, le negaron a la iglesia poder administrar algo. ¿Por qué dejarla en esa situación de desventaja? ¿Por qué arrojarla a la pobreza extrema? Pues porque la masonería quería precisamente exterminar a la iglesia. Esta es la única verdad que dicen. Hasta el momento esta es la única verdad que he encontrado en este libro de 98 páginas.
Eliminó la posibilidad de que cualquier corporación civil o eclesiástica pudiera adquirir o administrar bienes raíces para la Iglesia, a excepción de los edificios al servicio u objeto de la institución, los cuales, pues obviamente, se dejaban completamente al abandono. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma desataron un nuevo diferendo con el sector conservador y desplazaron al gobierno de Juárez a Guanajuato. El traidor a la patria se fue a esconder a Guanajuato. Este episodio desembocaría en el ofrecimiento del gobierno del país a un extranjero y a la conformación del Segundo Imperio Mexicano. Fíjense nada más cómo mienten. Juárez representaba los intereses de Estados Unidos. Él era el traidor a la patria, él era el extranjero. Él es el que impulsa una constitución redactada por la Junta Anfictiónica, por una logia masónica de Nueva Orleans, Estados Unidos. Que por cierto, Nueva Orleans es una ciudad muy importante, o en aquel entonces era una ciudad totalmente de la prostitución francesa, de negras también llegadas de Haití, de países donde hablan francés. Con la llegada de Maximiliano de Habsburgo se reforzó el rito escocés antiguo y aceptado. Tengo conocimiento que Maximiliano simpatizaba con las ideas masónicas, pero aún así fue mejor gobernante miles de veces que Juárez, que fue un sanguinario que no hizo nada por México. Estuvo 12 años en el poder y no hizo nada por México, nada importante. No hay nada que se pueda decir, esta obra la hizo Juárez. No hay nada que sea memorable de Juárez, más que sus fraudes electorales, sus asesinatos y su odio a la Iglesia, así como sus robos, cuyos integrantes le ofrecieron el título de soberano gran comendador y gran maestro de la orden. El emperador declinó los cargos, pero aceptó que se le proclamara como gran patrono y protector de la orden masónica. Tras el Segundo Imperio y restauración de la República, el rito nacional mexicano se convirtió en el más importante durante la presidencia de Benito Juárez. Es importante decir que Maximiliano de Habsburgo también fue traicionado por los mismos masones del rito escocés. A raíz del antagonismo entre Porfirio Díaz y miembro del Supremo Consejo del Rito Escocés e Ignacio Manuel Altamirano, gran maestre de la Logia del Valle de México, a la que pertenecen traidores como Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, a la que pertenecen traidores a la patria como Enrique Peña Nieto, etc. El gran general Díaz desconoció esta logia y vio la oportunidad para unificar y reconciliar el pensamiento liberal. Por ello, en 1890 impulsó la fusión del rito escocés con el rito nacional mexicano. Los más importantes, en la gran dieta simbólica con una proclamación como gran maestro de él. Bueno, esto fue lo que generó un periodo más o menos de paz o más o menos de estabilidad que creó la gran dieta simbólica, Porfirio Díaz. Pero esta después se le revelaría porque de la masonería de Estados Unidos no veían bien que México progresara económicamente y empieza toda esta mentira de la Revolución Mexicana. La gran dieta simbólica se disolvió en 1901. Esto dio pie a la creación y el fortalecimiento de logias pequeñas, sectarias, llamadas Respetable Logia Simbólica Lealtad número 15, en la que estuvieron traidores a la patria al servicio de Rockefeller, como Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que sería vicepresidente y encabezarían el golpe de Estado contra Díaz. Los giros de la Revolución Mexicana fueron también protagonizados por masones como Victoriano Huerta, miembro destacado del gobierno de Porfirio Díaz e integrante del rito escocés, que fue derrotado por Venustiano Carranza, quien, sin ser destacado como masón en su logia, comprendió la importancia de reformar la Constitución de 1857 para formalizar la estructura de un gobierno liberal y que retomara los principios masónicos de organización del gobierno. Y como por qué tendría que ser con principios masónicos la constitución de un país católico. ¿Quién le dio ese derecho al multiasesino y ladrón Carranza? Que si precisamente hoy se utiliza la palabra carrancear es para decir que alguien se roba algo, que alguien se ha robado algo, que alguien ha matado a alguien o que ha violado a alguien. Se dice, se lo carrancearon, se la carrancearon, pues eso es lo que significa. Bueno, pues Venustiano Carranza también será asesinado por otros masones, es lo que aquí no dice. La mayoría de los prostituyentes elegidos en ese estado para asistir a la prostituyente de 1916, cuando Estados Unidos nos había invadido, porque no dice nada aquí de eso, que estábamos bajo invasión norteamericana por órdenes del masón Woodrow Wilson, el que crea la Reserva Federal, contaba con formaciones académicas sólidas y muchos de ellos que habían participado en varios periodos políticos liberales o antireeleccionistas. Falso, eran analfabetas muchos de ellos. Muchos de ellos eran analfabetas, por lo que conformaban círculos contrarios a la dictadura porfirista. Muchos de ellos también formaban parte o habían transitado por los ritos masónicos. ¿Por qué no me asombra?
La sólida formación de los constituyentes masónicos, entre los que destacaban Francisco J. Mujica, formado en el rito nacional mexicano, integrante de la Comisión de Constitución, incorporaba en las diferentes comisiones encargadas de redactar la nueva Constitución, permitió impulsar las ideas liberales surgidas del propio ministerio y formar la organización masónica. Si bien no existen registros fiables, son los prostituyentes adscritos a esta logia. Los estudios perfilan 74 de los 118 diputados serían masones. La concepción liberal masónica fue impulsada por sus prostituyentes, logrando incidir en la redacción final de los artículos centrales de la Carta Magna del 17. La masonería dejó una fuerte influencia en las reivindicaciones sociales y políticas planteadas en dicha Constitución contra la voluntad de México, entre las que podemos apreciar las siguientes: garantía de educación laica y gratuita, es decir, enseñan a los niños a odiar a Dios y a no saber nada de Dios. La reforma agraria, que establece la destrucción de la productividad de los cultivos de México. La libertad religiosa, que es establecer que la religión católica es prohibida, pero que se buscará promover sectas heréticas luteranas, yoga, masonería, satanismo también entra dentro de la libertad religiosa según los masones. Las garantías individuales, que son mentiras, no hay derechos humanos. Los derechos laborales, otra mentira. La libertad religiosa y la relación en el Estado e Iglesia buscan perseguir a la Iglesia e impedir que se pueda manifestar sobre cualquier tema político, a pesar de que las personas deben de saber que se peca también votando por un partido narcotraficante pederasta como es Morena, un partido de izquierda, un partido de Satanás. La forma de gobierno será federalista, es decir, todos tienen que rendir tributo al dictador del centro, al presidente ladrón de ese entonces. La libertad de prensa, que es simplemente la censura de toda la prensa que no sea controlada por la masonería. La libertad de asociación, que es la libertad de delinquir o de generar organizaciones ligadas a la masonería. La libertad de opinión, que es la opinión que podían pagarse los multimillonarios o los masones o el gobierno, que es una opinión tendenciosa y falsa a favor del régimen, a favor de la tiranía, de la opresión y de las servidumbres. De ocuparse en la actividad que el ciudadano quiera, siempre y cuando no se altere el orden público, siempre y cuando no sea una actividad religiosa, se permitía difundir cualquier cosa que fuera destructiva. Dicha influencia ha trascendido los tiempos y sus beneficios nos han alcanzado, sus desastres nos han alcanzado, debería decir. Es por ello que me congratulo, eso es una grosería, de saber, de ser parte del esfuerzo que conjunta esta obra, que estoy seguro que contribuirá a construir una cultura jurídica basada en los principios del Estado de Derecho, es decir, el Estado masón. Considero que conmemorar el centenario de nuestra Constitución es una tarea que implica investigar los antecedentes. Nos saltamos otra parte, dice: sumum de tal quehacer es el logro de la divulgación de enriquecer a los mexicanos en el conocimiento de nuestra Carta Magna. No enriqueces a nadie, dices muchas mentiras. Jorge Gaviño Ambrís. Presentación. Siendo yo soberano, gran comendador del Supremo Consejo de México del rito escocés antiguo y aceptado para la jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos, es decir, es un satanista, es un brujo, es un practicante de ocultismo, un masón, recibimos a la doctora Patricia Galeana Herrera, 10 de septiembre de 2013, quien ofreció una conferencia magistral sobre el presidente vitalicio. Fíjese, ahí lo dice, vitalicio, un dictador vitalicio, Benito Juárez y el Tratado Maclean Ocampo. En esa ocasión, la actual directora del INEHRM, indistinguible, dice distinguida catedrática universitaria y mujer excepcional, nos saltamos todo eso, dice: influencia de la masonería en la Constitución de 1917, centenario de nuestra Carta Magna, que yo recuerdo cómo nos hicieron, si no mal recuerdo, en 2017 celebrar esta traición. Las instituciones se volvían locas, las instituciones educativas celebrando esta traición a la patria. El presente contenido es resultado de la aportación de distinguidos masones independentistas como Carlos Valdés, Mauricio Leiva, Rodolfo Butrón, Manuel Ramírez Reyes, Carlos Francisco Martínez Moreno, Luis Gómez Berlier, y un sinnúmero de liberales con quienes tuve la oportunidad de intercambiar ideas de texto sobre este tema. Destaca indudablemente
Luis Manuel Rojas, masón distinguido y muy respetable, gran maestro, nada de respetable, del todo condenable y humillable, gran maestro de nuestra, muy respetable, fíjense cómo repiten muy respetable, son unos criminales, unos mafiosos, gran logia del Valle de México, quien presidió el debate prostituyente cobijado por nuestras ideas y propuestas sociales, educativas, políticas, filosóficas y culturales, fornicación y drogas. Estas fueron aprobadas por los principios fundamentales llamados en esta manera de estudios constitucionales. La mayoría de los diputados prostituyentes de 1917 pertenecían a nuestra augusta institución o fueron liberales que coincidían con nuestros antivalores y el proyecto de destrucción de la nación, como haré constar a lo largo de esta obra. Y es que la masonería es una institución milenaria, iniciática, filosófica, filantrópica, humanista, democrática y progresista. Bueno, sin lugar a dudas quiere destruir a Dios, quiere destruir la creación de Dios y por eso es digna de ser llamada progresista. La masonería no es religión, dice el masón, que está rodeado de símbolos ocultistas y paganos y sectarios. Ni mucho menos es una secta, dice, sino una institución que precisamente por su naturaleza impulsa, promueve el libre pensamiento, bla, 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 mentiras, mentiras más mentiras. La masonería es una asociación filantrópica, bueno, ya lo vimos. Destaca a los criminales que formaron parte de ella: Napoleón, que intentó conquistar el mundo por simple ambición y capricho; Lincoln, que fue asesinado, por cierto, porque no se quiso someter a lo que dictaba la masonería mundial; Marx, que era satanista, miembro de la familia Rothschild también; Churchill, un satanista que quemó mujeres y niños vivos en la masacre de Dresde; lanzó toneladas de bombas de fósforo contra una población civil hasta que se hicieron menos que polvo; Mozart, Garibaldi, Martí, ese era un terrorista cubano; Bolívar, que fue el asesino del pueblo de Pastos en Perú, mujeres y niños los mató en plena Navidad; Sucre, San Martín; Walt Disney, que era un pedófilo, creador de las películas estas de dibujos animados en las que destacan sobre todo los traseros, porque él tenía una obsesión enferma con los traseros gordos, con las nalgas. Einstein dice que también era masón, un judío físico que estaría relacionado con la creación de la bomba de destrucción atómica. En México, Hidalgo, Morelos, Juárez, todos traidores a la patria; Cárdenas, Calles, Carranza, Madero, Pino Suárez, Siqueiros, que era comunista; Cantinflas, que también era satanista, y uno de sus colaboradores, ¿cómo se llamaba este señor? El actor Bulnes, creo que se llama el señor Bulnes, un colaborador de él que salió en varias películas, lo acusó de asesinar ritualmente en sectas satánicas personas para tener fama y poder. Cantinflas. Eso lo dijo para un periódico de California. No, los periódicos de México nunca quisieron comunicar las atrocidades de Mario Moreno Cantinflas. Se ha dicho con razón que no existe política masónica sino masones metidos en la política. Fíjese nada más cómo son sofistas, cómo son mentirosos y charlatanes. No existe política masónica sino masones metidos en la política. Y esta aseveración enuncia lo que significativamente el pensamiento liberal de los masones que actúan en la política manteniéndose firmes a sus principios y valores. Repiten palabras sin sentido. No son principios ni valores promover la prostitución infantil, ni mucho menos el narcotráfico, ni defender las sectas satánicas, ni buscar la destrucción de la iglesia. Eso no tiene que ver nada con principios y valores. No lo tiene. La masonería fue creada en el año 43 después de Cristo por el rey Herodes Agripa como un medio para destruir a los apóstoles de Cristo. De ahí que la Constitución de 1917 que impulsó nuestro hermano el presidente Venustiano Carranza, ladrón, asesino y violador, se sustentara en las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, elaborada, discutida y aprobada inigualablemente por la generación del presidente vitalicio Benito Juárez García, que sostenía los fundamentos esenciales de la masonería de México y del mundo de esa época y actual. Otra falsedad, no sé cuántas falsedades llevamos, pero son cientos hasta el momento. No existe la masonería de México. La masonería únicamente obedece a Lucifer, no tiene nacionalidad, no busca el bien de ninguna nación, no es tampoco británica ni tampoco estadounidense. Por eso afirmo, sin duda alguna, que la Constitución de 1917 es la raíz de un proyecto de nación futura por encima de múltiples enmiendas que ha sufrido, pero que conserva los generosos principios masónicos y liberales siempre vigentes y bla, 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 bla.
todo lo que está debajo del cielo y sobre la tierra pasará. Nada es eterno, ni siquiera esta porquería que llaman Constitución de 1917. La mayoría de los diputados prostituyentes de 1917 eran masones o liberales. Por ello, en la conmemoración del centenario de la Constitución, no podía faltar un estudio relacionado con lo mismo. La presente obra colectiva fue coordinada por el doctor Manuel Jiménez Guzmán, que era un masón importante, un gran maestre de la masonería, que nos revela que López Obrador fue iniciado en la logia Restauración de Villahermosa, Tabasco. Este sujeto ya falleció, pero López Obrador le daba millones de pesos robados a México porque él creó un partido que se llamaba Fuerza por México, que era un satélite de Morena, junto con un socio de Carlos Slim, que era el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, que obviamente era un masón infiltrado dentro de la iglesia. Un sujeto escandaloso y vulgar, que nadie sabía de dónde tenía tanto dinero y estaba relacionado con abogados criminales. Como aquel señor que mató a la cantante Irma Lidia, pues era su abogado. Quien destaca en su presentación que el propio Venustiano Carranza fue masón, así como Luis Manuel Rojas, quien fuera presidente del Congreso Constituyente y gran maestro de la Logia del Valle de México. Pues mire, todo esto es poco novedoso, ¿no? Es muy poco novedoso. Dice, el programa del Partido Liberal para todos los movimientos y etapas de la Revolución Mexicana. Pues ellos son los responsables de la destrucción de México, del empobrecimiento de México. El proclamado en 1906 difundido por Regeneración, el panfleto de los hermanos Flores Magón, que eran masones y comunistas. Sus ideales serán retomados por el jefe del ejército constitucionalista en sus adiciones al Plan de Guadalupe en el discurso de Hermosillo, porque muchos de estos son criminales que vinieron de Sonora o de Sinaloa, pero principalmente de Sonora. En las discusiones de los principales artículos de la Constitución de 1917, 3, 27, el 27 que es la propiedad de la nación, todo lo que se roban, el 115, el 123 que son supuestamente los derechos laborales que no existen, porque los violan, fíjese, mafias como la CENTE violan los principios de que ellos tendrían que regirse por el 123 en el apartado de trabajadores del Estado. No quieren ser regidos por eso. Y el gobierno los deja. A ellos no los mandan a matar como hicieron con los cristeros. Y el 130, que es el totalmente anticatólico, ¿no? Participaron de manera determinante los liberales jacobinos Francisco J. Mujica, Heriberto Jara, Héctor Victoria y Froilán C. Manjarrés, entre otros. Carlos Valdés Martín enfrenta la tesis de que la masonería ya no era tan influyente como afirmó José Luis Trueba Lara. Interesante, menciona a José Luis Trueba. En este sentido, Valdés destaca que tal afirmación se basa en comparar a la masonería del siglo XX con las logias partidos del XIX. No obstante, otros investigadores como Beatriz Urías Orcasitas afirman que también los renovadores que elaboraron el proyecto constitucional de Carranza eran masones. Y dice la verdad en ese aspecto. Por tanto, hubo masones, lo mismo entre los radicales jacobinos Mujica y Jara, que entre los renovadores del denominado liberalismo clásico ligados a Carranza. Este último grupo, 23 prostituyentes, con experiencia legislativa, fue encabezado por Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, es también Alfonso Cravioto, y Kersaín Ugarte. Vamos a buscar algo que realmente tenga importancia dentro de este librito. Yo así leo los libros, El magonismo y el constitucionalismo. Programa del Partido Liberal, expedido en San Luis, Missouri, en 1906, producto de la actuación de los masones mexicanos convocados en el año de 1900 a celebrar el Congreso Liberal promovido por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga y Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros distinguidos liberales, léase entonces masones. A ellos debe de considerarse como los precursores del llamado constitucionalismo social del Partido Liberal de 1906. Luego nos habla de criminales como Emiliano Zapata, Francisco Villa, que él sí era masón, Lucio Blanco, Álvaro Obregón, también masón, que intentó destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe y le salió mal. Venustiano Carranza, las reformas del
la reforma original del Plan de Guadalupe, las declaraciones de Hermosillo, el Pacto de Torreón y la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, la que es responsable de que muchos campesinos murieran de hambre y en la pobreza. Los principales puntos de la Ley Zapata, los debates sobre la discusión y aprobación de los artículos 3, 27, 115, 123 y 130, los distinguidos liberales Mujica, Jara, Victoria, Manjarrés pudieron hacer presente el movimiento revolucionario. Nada importante hasta el momento, 1813 se convocó al Congreso Constituyente de Chilpancingo Guerrero, donde ahora gobierna el narco de Morena, que aprobó el 6 de noviembre de 1813 el Acta de Independencia y la primera Constitución. Bueno, eso ya lo hemos visto. No son tampoco muy inteligentes los masones al momento de redactar el pensamiento liberal de la Constitución de 1917. Pues ya se terminó este capítulo y no nos dio ninguna conclusión sobre el magonismo. Simplemente que eran un grupo de pandrosos que hacían propaganda. El pensamiento liberal de la Constitución de 1917. La historia de México del siglo XIX, buena parte del siglo XX, no se explica si no es a partir del papel jugado. El 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, aunque entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año, significa para algunos constitucionalistas que es mayo y no febrero el auténtico aniversario de la misma Constitución. Antes de la Carta Magna de 1917 existieron varios textos constitucionales, todos promulgados en el siglo XIX, destacando la Constitución del 57. Nada. Puras vaguedades. Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Porque teníamos que parecernos a Estados Unidos. ¿Qué más? Nada, esto es un desierto de información, esto no sirve. Estimación sobre la influencia de los masones de la Constitución de 1917 y su diseño. Carlos Valdés Martín. Resulta sorprendente que para cumplirse un siglo de la Constitución de 1917, ¿por qué son tan reiterativos? Nada. Aquí algo. La discusión usual de las instituciones masónicas no explica lo suficiente sobre este punto ciego cuando se observa la abundancia de referencias sobre la masonería mexicana del siglo XIX y la figura de Benito Juárez, la transformación de las logias y otros factores que se verán a continuación. ¿Quién patentiza la presencia abundante de la masonería en la Constitución? Los historiadores que apuntan a la presencia de librepensadores en el fenómeno de la Revolución. La opinión de James Cockcroft, donde él dice que esto pues fue protagonizado por masones. El papel de los masones en la política mexicana no debe de ser subestimado. Porfirio Díaz era la cabeza del rito escocés después de 1890, comprendía casi todas las logias mexicanas, incluyendo la Gran Logia del Valle de México. 1909, Bernardo Reyes reunió algunas logias. Muchos masones destacaban el monopolio intelectual y administrativo de los científicos. Muchos maderistas fueron masones, incluyendo a Madero. De los delegados asistentes a la Convención Constitucional de Querétaro, un gran número eran masones. La influencia masónica de la Revolución fue desigual, aunque a través de la contribución de individuos de un espíritu generalmente liberal, nacionalista, anticlerical, democrático, los masones desempeñaron un papel importante. Puras mentiras, puras locuras, puras, perdónenme la expresión, tonterías. Puras tonterías. Nada, pues yo creo que este libro nada más se agota en decirnos quiénes fueron los supuestos masones, pero está plagado de mentiras. Dice que Agustín de Iturbide era masón. La supuesta crisis ideológica y la ilusoria escuela de los pericos. Un error nodal de Trueba es que ante la variedad de opiniones de masones cree que existe una crisis ideológica, pues no atina a comprender cómo hay opiniones provenientes de la masonería que tocan tantos extremos distantes. Hay opiniones dispares en torno a la libertad individual frente a la intervención del Estado a favor del proletariado frente al respeto a la propiedad, en pro de los derechos de las mujeres con estimación de virtudes tradicionales y la reivindicación nacional frente al internacionalismo cosmopolita. Bueno, pues entonces es una organización mediocre y en confusión y en convulsión constante que no nos interesa. Eso sí es en parte la masonería. Debido a dice, Trueba desconoce de fondo, ¿no? Desatina oscilando entre
evaluaciones discordantes, cuando colecciona datos arbitrarios, sin descubrir el vínculo de unión que precisa al objeto del análisis. No es importante esto, ¿no? O sea, se dedican a atacar a Trueba porque ese autor realmente revela muchas cosas importantes de las traiciones que hizo la masonería a México. El constitucionalismo especial de la masonería ante la pluralidad de opiniones surgidas del pensamiento liberal, falso. Ellos ya tenían un plan como tal ordenado desde los Estados Unidos. No es cierto que debatieron en el Congreso, en el Teatro de Querétaro. Es una falsedad. A lo largo del tiempo, la masonería posee uniformidad litúrgica y apego a los orígenes, manifiesta la regularidad de adhesión de las leyes y sus propios principios básicos, conocidos como los landmarks. Falso. Eso fue una obra de James Anderson, 1717, uno de los refundadores de la denominada Fuerza Misteriosa, que ese era el nombre anterior que tenía antes de llamarse masonería en Londres, Inglaterra. Que haya sido en Londres, Inglaterra, pues nos prueba que es una organización a la que pertenecen solo traidores a la patria como López Obrador. ¿En qué sentido la masonería del siglo XVIII se adelantó? Por regla, ninguna sociedad avanza de manera uniforme. ¿Avanzar a dónde? Son locuras que la gente se ha inventado, sobre todo los masones. De modo preciso, el tema de nuestro tiempo, dice el filósofo José Ortega y Gasset, señaló que una parte del conjunto social avanza adelante y es el nivel de las ideas donde se manifiesta primero el futuro. Si no, no sería futuro. No es futuro. Una de las características de la masonería, reconocida por los estudios serios, es que se trata de una asociación de ideas. Falso. Es una organización similar a la mafia. Es una organización terrorista. La masonería ha matado a muchas personas, por si no lo saben. Las ideas mueven al mundo, según ellos se dicen idealistas, cuando promueven el materialismo, porque importa la idea. De modo romántico, laureado, literado, reconocido, Víctor Hugo indicó su fuerza motora en una frase que se ha hecho famosa. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. ¿En serio? Intenta hacer un trabajo con tus puras ideas. Intenta crear algo con tus puras ideas. Platón comenzó con su definición al plantear que existe un supramundo superior a las ideas. De cualquier realidad material es un pálido reflejo, según mostró la famosísima metáfora de la caverna, en un perfil antagónico materialista histórico de Marx, acusado de masón, por la legión de los contrincantes y asilado en el epicentro de la masonería del siglo XIX, que fue Londres, insistió en que las ideas suelen estar arraigadas en la posición respecto a la producción. No, Marx no era cualquier masón. Marx era un Illuminati. Marx pertenecía al linaje de los Rothschild. Por lo tanto, no puedes decir que era un cualquier masón. ¿Qué más? Marx fue de los líderes, vamos a decir. Ante él, los masones que se jactan de decir que no existen las clases sociales ni nadie por encima de ellos, Marx sería un príncipe entre el satanismo. Ideas complejas versus al programa político. Nada importante. Errónea equivalencia entre masonería y liberalismo decimonónico. No, sí son lo mismo. Sobre todo, el liberalismo entendido por la masonería es como una antesala al marxismo. Durante finales del siglo XVIII y XIX, la conversión de logias en partidos o semipartidos ha causado gran confusión en las características de la masonería. Pues si el liberalismo es simplemente relativismo, ¿cómo no va a ser masonería? Y es sobre todo también el laicismo, la persecución de la iglesia, o la eliminación de la creencia o de la veneración a Dios. Transición de los siglos I en el porfiriato que abandona la logia de partido. En los 3 siguientes incisos, observaciones que antes de la ruptura de Francisco y Madero con Díaz, ya había ocurrido otra división que refleja el dilema de la visión anómala de la logia partido y su transición hacia una amplia distancia ante el poder central, además del marcado desprestigio del dictador ante la masonería local. Desprestigio. Ellos son criminales, asesinos y violadores y van a decir que Porfirio Díaz era el que estaba mal, el que estaba desprestigiado entre ellos.
El florecimiento inicial de la masonería mexicana en esa etapa transcurrió con una fusión-confusión entre logias y partidos. El lado sombrío de la identificación creció entre la inestabilidad de los poderes bajo estos sistemas continuos, golpes de estado y sublevaciones. Las logias también combatieron entre ellas o servían como instrumento de poder. La situación de la logia como instrumento de poder. Bueno, esto ya lo hemos hablado nosotros mucho y tampoco es tan relevante. La transición de los siglos II, de la unión de la Gran Dieta a las rupturas con Díaz. Pues simplemente porque vino desde Estados Unidos la orden. Si Estados Unidos hubiera dicho, Díaz es mi dictador favorito, no lo quitan del poder nadie. Transición de siglo III, ruptura de Madero y dispersión masónica. En su ocaso, el viejo dictador quedó arrinconado, desterrado por el proceso revolucionario, que era en realidad el pago y envío de armas por mercenarios de Estados Unidos, a través de la Embajada de Estados Unidos dirigida por el embajador Gillette y también un traficante de armas ilegal judío como Sheinbaum llamado Abraham Salko-Ratner, que aquí no mencionan en ninguna parte. No mencionan en ninguna parte. Triunfo de Venustiano Carranza. También se saltan muchos episodios de la historia, Muchos episodios de la historia se los salta. Dice, bueno, pero aquí lo único que vamos a destacar y que vamos a tomar como una cita para restregarla en la cara de los masones es, dice, claridad alguna, ideología masónica durante la Revolución Mexicana. Que la Revolución Mexicana es una elaboración de ellos, es claro. Deja más de 2 millones de mexicanos asesinados la criminal Revolución Mexicana y deja al país en la pobreza, familias desintegradas. El triunfo de Venustiano Carranza. Algunos autores han evaluado el rápido triunfo del ejército constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza como un proceso cuando anteriormente existía la alianza con Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y bla, bla, bla. También masones, también liberales. Y en todo esto, lo gran ausente, según ellos, es Dios, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de México? Nada de esto tiene que ver con el pueblo de México, simplemente con aquellos truanes que querían robarlo. Los grupos de diputados renovables y jacobinos. Diputados renovadores son muy importantes por su experiencia legislativa. Mentira. Otra vez repite Luis Manuel Rojas, Félix Palavicini, Alfonso Cravioto, Guillermo Ordorica, Enrique O'Farrill, Carlos M. Esquerro, Gersain Ugarte, secretario particular de Venustiano Carranza. De acuerdo con las reseñas y su integración en el Congreso Prostituyente, fue combatida desde el colegio electoral que dictaminaba la integración de los diputados. Según acusa Palavicini, hubo una intriga debida al entonces secretario de Gobernación Jesús Acuña y el general Álvaro Obregón, por lo que acreditarlos como legisladores requirió de largas y acaloradas discusiones. Amenazas. Aquí cita a pie de página pues algunas fuentes periodísticas, ¿no? Nada. Desplazamiento de eje político del pragmatismo. Oportunistas. El tema obregonista y apología del trabajo. Mentira. Los derechos laborales era simplemente crear mafias sindicalistas para manipular a los empresarios y destruir la propiedad privada. El Estado fuerte y el presidencialismo. En la Constitución se mantuvo el federalismo, pero en la práctica siguió siendo el camino para el Ejecutivo fuerte, el presidencialismo. El presidente era masón, por lo cual era un dictador masón y les gustaba. Arriba hemos indicado el ascendente de Porfirio Díaz y que en su caso implicó que los masones se distanciaran de él porque para ellos representaba una claudicación ante el conservadurismo católico y se le rechazaba bajo la acusación de ser una tiranía. ¿Saben por qué era una tiranía? Porque Porfirio Díaz no quiso masacrar a los sacerdotes. Por eso lo consideraban un retroceso, dicen. Representaba una claudicación. Guarden esto, es la página 59. Representaba a Porfirio Díaz para los satanistas claudicación ante el conservadurismo católico, es decir, el enemigo de ellos, y se le rechazaba bajo la acusación de una tiranía.
Por eso mismo sería de esperarse que los masones 1917, todos antiporfiristas, estuvieran alerta contra otra tiranía, aunque tal vez no fueran tan reacios a caer en formas centralistas o hasta autoritarias. Reconoce que eran autoritarios, pero muy leve, ¿no? O sea, según ellos, muy leve. Matar 2 millones de personas era una cosa muy leve para ellos. El tema nacional y los recursos naturales, lo que se roban. Si bien la masonería suele reconocerse como una institución de carácter cosmopolita e ilustrado, su acción histórica está ligada al despertar de las naciones y su liberación del colonialismo. Véase cómo aquí ellos mismos reconocen que es una estupidez, una contradicción lo que ellos dicen, cuando hablan de somos ciudadanos del mundo, no tenemos nacionalidad, somos ciudadanos del mundo, dicen los masones. Pero aquí al mismo tiempo dicen que establecen que nadie del extranjero va a poder utilizar de los recursos naturales de México, claro, siempre y cuando no los venda un masón traidor a la patria. Ese es el nacionalismo, ese es el artículo 27. En particular, la Revolución Mexicana abrió las heridas para nuevas intervenciones militares norteamericanas y una gran desconfianza ante la llegada de empresas extranjeras, por los mismos temas sobre el control de los recursos naturales y la defensa de los compatriotas eran comentarios usuales entre las logias masónicas del país. Así quedó reflejada en la Constitución del 17 con novedosos y audaces conceptos bajo los cuales se esperaba que el Estado sirviera de paraguas ante el extranjero, aunque hubiera contradicción con las nociones de librecambismo. Falsedad, completa falsedad. Era destruir la libertad económica de los mexicanos para garantizar que este país se volviera pobre. La garantía de que México seguirá siendo pobre es el artículo 27 de la Constitución, que impide que los mexicanos puedan aprovechar sus recursos naturales. Fin de cita. Eso es todo. Un cambio principal fue la irrupción en el artículo 27, dicen los masones, tema de propiedad originaria de la tierra y del subsuelo. Vaya, ellos establecen que tu propiedad la pueden robar en cualquier momento con ese artículo 27. No tiene mayor complejidad. La educación, perseverancia de la masonería. O sea, todo el México analfabestia que tenemos es producto de la masonería. Bien que lo reconozcan, hasta merecerían un aplauso. Desde sus orígenes, cuando los dirigentes de la masonería se les pregunta por la solución para los grandes males sociales, siempre dirán que no es la educación política, ni ideológica, ni religiosa. ¿En serio? Eso no tiene ninguna utilidad, según los masones. Es la educación atea. Claro, la educación atea. Todo individuo, desde la niñez hasta la madurez, sin distinción de género ni condición social, esto es nuevo. O sea, hablan de los transexuales, sin distinción de género. Género fluido, género transexual, género idiota, género estúpido, género asesino, género pederasta. Todos los géneros son bienvenidos, dicen los masones. En las situaciones de la posrevolución mexicana, la urgencia de educación que se presentó en el Congreso como una respuesta al artículo 3, según los criterios de la época y la plataforma de educación básica universal, y bla, bla, bla. Legalizó la plataforma para un sistema educativo básico universal que proyectaba pautas científicas y populares, es decir, el credo materialista y darwinista, que no es ciencia. Conclusión, resulta sorprendente lo poco que se ha observado, documentado de la intervención crucial de los masones mexicanos en la confección de la Constitución de 1917, destructora de la nación, como decía don Salvador Abascal Infante, que escribió un libro precisamente titulado así, que actualmente estoy leyendo. Esa omisión es muy notable, dice, si se compara con el amplio reconocimiento de la fisonomía masónica de la Reforma y la generación alrededor de Benito Juárez. En la coyuntura de la Constitución del 17, la masonería mexicana había transitado desde el modelo de las logias partido político hasta uno de instituciones autónomas, pragmáticas de política y con libre decisión de los asociados. La masonería no pide perdón por esto. ¿Cómo crees que tu organización privada se va a convertir en un partido político? ¿Por qué no había un partido católico? ¿Por qué los católicos, por qué los mexicanos no tienen ninguna representación? Todos estos eran representantes de intereses corruptos, de los que querían robar nuestros recursos naturales. La masonería es los representantes de los traidores a la patria. Es increíble. El concepto usual de educación en la masonería no se limita a la escuela, dice, para empezar.
La logia es un sistema de autoeducación con características especiales como la utilización de símbolos y su universalidad, es decir, brujería. A su manera, la logia es una respuesta a la famosa paradoja anotada por Marx cuando objetó Feuerbach que olvida que el propio educador necesita ser educado. No, señores, una persona que educa ya tiene cierta formación para educar sobre determinados temas. No es una persona analfabestia que ande diciendo lo que cree. En una palabra, las deficiencias en la educación humana, que según nuestras conclusiones solo pueden subsanarse mediante una asociación similar a la masónica, tal como existe en la actualidad, debe de ser tan antiguas como la propia organización social, puesto que son una consecuencia necesaria de la misma, dice Johann G. Fichte, Filosofía de la Masonería, Cartas a Constant, página 104. Los miembros individuales sí podían participar siguiendo a cualquier causa legítima. Desapareció del esquema de la logia partido al final del siglo XIX, resurgió el ímpetu y el liderazgo de los individuos formados en sociedades de ideas, o sea, sociedades secretas, que es traición a la patria, porque todo lo que sea secreto, todo lo que se hace por la espalda o por debajo del agua es corrupción o traición a la patria. Y eso lo sabemos todos, y eso es la masonería. Vamos con otra parte de este librito que ya voy a terminar prácticamente. Luis Manuel Rojas Arriola, constituyente y masón. Perdón, prostituyente o prostituto y masón. Luis Manuel Rojas Arriola es un personaje clave que destaca de la historia del Congreso Prostituyente de Querétaro de finales del 16, que culminó en esa constitución, ¿no? En volver a establecer lo que decía la constitución del 57. Exhibió al embajador Henry Lane Wilson por su directa intervención en el golpe de Estado contra el traidor a la patria y asesino, ladrón, masón y espiritista Francisco I. Madero, que la verdad yo no lamento que lo hayan asesinado, qué bueno que lo hicieron. Él pagó muy poco, le salió barato pagar por los 2 millones de personas que mató Francisco I. Madero. Él llegaba a los pueblos y mataba a todos, y eso no te lo han contado. Robaba todo lo que podía y destruía los pueblos para que pues la resistencia a su tiranía no tuviera nada de dónde tomar o nada que utilizar como recursos para enfrentarlo. Entonces él iba y masacraba a los pueblos, la gente, las cosechas, todo. Un maldito asesino que seguramente estará ardiendo por siempre en el infierno, Francisco I. Madero. Y su hermano, que su hermano termina de una forma más espectacular. Cientos de personas lo despedazan a golpes. Y por maldición, hay una alcaldía en la Ciudad de México que lleva su maldito nombre. Gustavo Madero. El hombre de la escuadra y el compás nació el 21 de septiembre de 1871, justo el año en el que Juárez, con un fraude electoral, se reelegía como presidente por 4 años más. El año en el que también, a consecuencia de esas mismas elecciones, Miguel Negrete, Aureliano Rivera y Jesús Toledo intentarían dar un golpe de estado al presidente en funciones al año del levantamiento de Tamaulipas. Vio la luz primera en Agualulco de Mercado, estado de Jalisco. Sus padres eran Antonia Arriola de Rojas y el abogado liberal Anastasio Rojas Topete. Sus estudios primarios los cursó en su tierra natal y al concluirlos su familia cambió de residencia a la capital del estado. Bueno, estuvo en el Liceo de los Varones, o sea, tuvo una formación supuestamente de calidad en aquel entonces, muy al estilo masón, supongo. La Gaceta fue un periódico aceptado por los lectores, sin embargo el editor Rojas Arriola comenzó a escribir una serie de artículos criticando la anticonstitucionalidad de la reserva del ejército mexicano. La reacción de los altos mandos militares no se hizo esperar y el general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y Marina, promovió el cierre definitivo de la publicación La Gaceta. Para aquellos que andan publicando un periódico con ese nombre como el masón Raúl Tortolero, pues a lo mejor se inspiró de este masón, ¿no? ¿Qué más? En 1908 el país tenía una escalada de riesgos y amenazas. Díaz, quizás por exceso de confianza, encendió la mecha en una entrevista. Eso es lo que dicen. Realmente no, el movimiento terrorista iba a ocurrir aunque no se diera la entrevista. James Krillman
publicó una entrevista para la revista Pearsons, que recuérdese que es un linaje Illuminati socio de los Rothschild, los Pearson, los que financiaron, por ejemplo, a los The Rolling Stones. La entrevista titulada Presidente Díaz, héroe de las Américas, aunque pretendía justificar, falso. Querían precisamente malretratar a Porfirio Díaz. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección sin peligro de revoluciones armadas, dijo Porfirio Díaz. Creo finalmente ese día ha llegado. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Alejandro Rosas dice: las declaraciones de Díaz desataron la agitación política entre la élite porfirista y la clase media urbana, los ladrones que querían ocupar ese cargo, mejor dicho, ¿no? La versión oficial de la historia de México está falsificada. No fue eso lo que inició el golpe de Estado. Fue desde Estados Unidos, que querían acabar con la prosperidad de México, porque México no debía ser una potencia militar que pudiera perjudicar sus intereses. La célebre legislatura, conformada por Eduardo Neri, Alfonso Alarcón, Francisco Escudero, Belisario Domínguez, Heriberto Jara, Alfonso Cravioto, Félix F. Palavicini, Luis Cabrera, Serapio Rendón, Isidro Favela. Este Isidro Favela es un satanista del grupo Atlacomulco, es el fundador del grupo Atlacomulco, del cual vendrán los Alfredo del Mazo, los Han Rong, Enrique Peña Nieto y todos los demás del Estado de México. Y también la corrupta Delfina Gómez también tiene que ver con el grupo Atlacomulco. ¿Qué más? Nada nuevo, o sea, esto no es novedoso. O sea, yo encuentro este libro muy plano, porque es un libro masón. Es la versión falsificada de la historia de México. Pero, ¿cuál es la utilidad de este libro? Bueno, este libro, bien sabido utilizar, sirve para culpar a los masones de todos los desastres que ha ocasionado la Constitución de 1917, o sea, la miseria, la pobreza en la que vivimos. De cualquier manera que se piense, es claro que la obra legislativa que surge de este Congreso, como el fruto admirable de la gran revolución constitucionalista, había de caracterizarse por su tendencia a buscar nuevos horizontes y desentenderse de los conceptos consagrados de antaño en bien de las clases populares que forman la mayoría de la población mexicana. O sea, ellos reconocen que empobrecieron a todo México, no dieron riqueza a México, que ha sido tradicionalmente desheredada y oprimida por la masonería, le faltó decir. Pero si hemos cometido algún error, dice este hipócrita, si hemos cometido algún error en la ejecución de esa obra grandiosa, a que con tanto empeño y cariño nos hemos consagrado todos los miembros de este prostituyente Congreso, o si hubo algún exceso o defecto que pueda hacernos responsables, de pronto por los intereses lastimados o por las opiniones reinantes contradichas, la historia siempre justiciera nos absolverá de todo cargo, pues fíjese que en este momento yo soy la historia y yo los condeno de todo y más, y Dios tampoco los va a liberar. En vista de la nobleza de nuestras miras en favor de los desvalidos y de la sinceridad de nuestras convicciones sobre los grandes problemas sociales, ¿quién habla con todas estas tonterías? Sheinbaum, que es una asesina. En su calidad de diputado presidente del Congreso firmó la Constitución, respondió Rojas a la clausura de las sesiones, porque sabían que la debían, que habían hecho cosas muy terribles. Entonces Rojas editó su libro La culpa de Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en México, pero nunca escribieron un libro similar contra Sherburne Gillette Hopkins, ni tampoco contra otros embajadores que fueron funcionales a las tiranías comunistas. El poder del mexicano, de Luis Gómez Berlí. 1 de mayo de 2016, en la ciudad de La Habana, Cuba, República de Cuba, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Mentira. Nos han impuesto y quitado gobernantes el narcotráfico y el narco no es México. Esto es muy breve, fíjese nada más la mediocridad de su escrito. Muy breve. Con esta herramienta prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución, podemos defendernos procesalmente nuestros derechos de esta Constitución, o sea, sus privilegios corruptos. Así, de justa debería de estimarse la influencia liberal porque contribuye a la nación que garantizó.
las leyes de reforma, o sea, el ateísmo, la revolución de 1910, la destrucción de la propiedad mexicana y bla, bla, bla. Conclusión. Resulta sorprendente lo poco que he observado y documentado la intervención crucial de los masones mexicanos en la confección de la Constitución del 17. Esa omisión es notable si se compara con un amplio reconocimiento de la fisionomía masónica de la Reforma y de Benito Juárez. La coyuntura de esta constitución de la masonería mexicana ha transitado desde el modelo de logias partidos, desaparecido el esquema de la logia partido al final del siglo XIX, resurgió el ímpetu de liderazgo de los individuos a modo de sociedades de ideas y bla bla bla. ¿Qué más? Balance. Carlos Valdés Martín, de la estimación sobre la influencia de los masones en la Constitución de 1917 y su diseño, parte de la revisión histórica de las obras de James Cookruff, predecesores de la Revolución Mexicana, y de Félix Pallavicini, Historia de la Constitución del 17 y bla bla bla. En un sentido inverso, contraargumenta de modo sostenido José Luis Trueba Lara en su libro Masones en México, Historia de Poder Oculto. Me gusta este libro. Ese libro sí vale la pena comprarlo. Este no. Este vale la pena pirateárselo y sacar citas para, pues precisamente, tener argumentos para atacar a los masones con sus propias palabras. Dicen que el pez por su propia boca muere, y afortunadamente este libro, al menos las 3 citas que he sacado de este libro, sirven para eso. Ellos son los responsables del narcotráfico, de los 200,000 muertos con el masón López Obrador en sus 6 años de desastroso gobierno, que es el peor de la historia de México. Él es masón. Él reencara todos los antiprincipios, todas las traiciones que representa la masonería. Que no es una organización relativista, como dijo aquel stripper Eduardo Verasti, es una organización criminal. ¿Qué más? Bueno, pues es muy reiterativo, es que realmente no tiene sustancia. Mire, es un libro editado por la Secretaría de Cultura, tiene 98 páginas, y para lo único que nos ha servido es para tomar las 3 citas con las cuales los masones se acaban de condenar ante los ojos de México. Y para cerrar con esta emisión, el testimonio muy importante de un licenciado en Derecho uruguayo, que es de los pocos que conozco que ha alzado la voz para denunciar lo que es realmente la masonería, una organización criminal. No es un club de ideas, no es un club filosófico, no es una casa para tomar té, no es un club de juego, ni mucho menos para algún propósito lúdico o filantrópico. Es una organización terrorista que, más que a los cárteles de la droga, debería de ser decretada enemiga del Estado y aniquilados todos y cada uno de los miembros de la masonería sin pestañear. Bueno, dependiendo del grado de su traición, pero debe ser erradicada. Es más, deberían de ser quemados vivos, como en su momento hicieron con sus ancestros, los caballeros templarios, que por ahí un director de cine llamado George Lucas los venera y los presenta como caballeros que luchan por el bien, pero eso era falso, es ficción. Para ustedes el ser masón es mala palabra. Es mafia. Es mala palabra. Es mafia. Mala palabra, mafia criminal. Nadie mató tanta gente en la humanidad como los masones. Cecil Rhodes y Leopoldo I. Tabaré Vázquez era masón. Sí, masón. Daniel Martínez es masón. Sí. Jorge Díaz es masón. La Suprema Corte de Justicia, el que no es masón, es filomasón. Porque no solamente tenés al masón. Nuestro país y el mundo tiene 4 grandes vectores de poder. El más importante, el que está por encima de todos. Los que ellos mismos se consideran superiores a nosotros. Los hijos de Dios. Los sionistas. Los que están masacrando Palestina. Los que están masacrando semitas. Luego tenés los jesuitas, el Vaticano. Luego tenés la masonería. Y luego tenés el narcotráfico. Esa es la pirámide de poder que tiene el mundo y que por supuesto tiene el Uruguay. Masones en la izquierda, masones en la derecha, masones por todos lados. Masones hasta en la disidencia. Para ustedes el ser masón es mala palabra. Es mafia. Es mala palabra. Es mafia. Mala palabra, mafia criminal. Nadie mató tanta gente en la humanidad como los masones. Cecil Rhodes
y Leopoldo I. Tabaré Vázquez era masón, Sí, masón. Daniel Martínez es masón. Sí, Jorge Díaz es masón, la Suprema Corte de Justicia, el que no es masón, es filomasón, porque no solamente tenés al masón. Nuestro país y el mundo tiene 4 grandes vectores de poder. El más importante, el que está por encima de todos, los que ellos mismos se consideran superiores a nosotros, los hijos de Dios, los sionistas, los que están masacrando Palestina, los que están masacrando semitas. Luego tenés los jesuitas, el Vaticano. Luego tenés la masonería. Y luego tenés el narcotráfico. Esa es la pirámide de poder que tiene el mundo y que por supuesto tiene el Uruguay. Masones en la izquierda, masones en la derecha, masones por todos lados. Masones hasta en la disidencia. Muy cierto. Y esto tan sencillo, pues no fue capaz de decirlo un traicionero, esclavo del Illuminati, Carlos Slim, Eduardo Verástegui. Felicítenme a Gustavo Salle, así se llama este señor, licenciado en Derecho. Así se habla de la masonería. Es una mafia terrorista. No es un club de filósofos relativistas como dijo el tibio y timorato Verástegui con el masón y sionista Irving Gattel. La fuerza misteriosa fue creada en el año 43 después de Cristo por los sabios de Sión encabezados por el asesino Herodes Agripa, tetrarca creo, ¿no? De lo que actualmente es Israel. Y nada, pues así es como terminamos rápidamente con un libro que, como ustedes lo vieron, no son palabras mías, no tiene pues mucha sustancia, porque los masones es una sociedad ocultista que no van a revelar todos sus secretos en un libro, todos sus crímenes. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.